Sean buenos mientras puedan. San Felipe Neri. Bienvenidos a otro episodio de Fe para Miopes. Comenzamos. Pues bienvenidos ya al tercer capítulo de Fe para Miopes. Bueno, por si no lo conoces, Alexis, Fe para Miopes es un podcast de, pues hablamos de fe, pero pues entre jóvenes, ¿no? Para miopes. Una, porque yo estaba pensando en el nombre y yo decía, a ver, ¿qué tendré de común o qué haré, no? Entonces digo, bueno, pues no puedo ver bien, son los lentes, y también como que lo uní con la miopía, el no poder ver bien, y que pues también hago una analogía, ¿no? De que a veces no conocemos nuestra fe, a cierto punto somos ciegos en eso, ¿no? Y aquí es un miope para poder ver necesita lentes, entonces si lo vemos de manera poética, muchas veces necesitamos los ojos de la fe, ¿no? Y pues bienvenido, Alexis, aquí a Don Bosco Studios. Y pues esta vez nuestro invitado es Alexis, un joven que ya tiene mucho tiempo que le conozco, desde como ¿cuánto? Como unos desde que yo tengo, años. No, desde que yo tengo 8 años y tengo 19. Entonces, 11 años. Sí, pues esta vez nos acompaña, vamos a tener un capítulo muy interesante. Entonces, pues como diría alguna película, pues preséntate, ¿no? ¿Yo? Sí. Bueno, pues mi nombre es Alexis, como ya dice Javi, pues te conozco hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos en varias cosas. Yo lo conocí por medio de un curso de verano donde daban tallercitos sobre pintura, repostería, ese era el favorito. Repostería, matemáticas, español, y pues eso lo hacían aquí en la parroquia, y ya pues me gustó mucho lo que hacían, la actitud de los que estaban encargados, y me quedé. Y esa es mi ya luego resumen. Bueno, ahí te quedaste después del curso de verano. ¿Qué hiciste después? Pues me uní a un grupo para niños que era como de religión, pero pues para niños. Ajá. Que se llamó Club Juanitos, y al cumplir los 12 pues seguí lo mismo, pero ya para adolescentes, que en ese entonces se llamaba Amigos de Domingo Sabio. Sí, el grupo se llama ADS, Amigos de Domingo Sabio, que Santo Domingo Sabio también fue un santo adolescente. Así es, y ya finalmente en el MJS, que es donde el movimiento juvenil salesiano. Exacto, y pues más bien parte de, bueno, ahorita te estudias, ¿qué carrera estudias? Sí, estudio biología y pues en Mérida, entonces un poco lejos de mi casita. Y pues bueno, aprovechando que estamos en tiempos de pandemia o de cuarentena, pues no podías estar en Mérida, entonces tuviste que venir para acá. Así es, sí. Y ya pues aprovechamos para traerlo aquí, ¿no? Y pues también por eso es una de las razones por las cuales pues se alejó un poquito de este ambiente, pero pues ahí cuando puede, pues ahí nos acompaña, ¿no? Y pues antes que nada, ¿cómo te sientes? Bien, me siento bien. Ese ambiente me encanta. Ajá. Todo el ambiente que hay aquí bueno, ahorita estamos en el colegio. Ajá, sí, estamos en un set. En un set en el colegio. Entonces, todo el ambiente que hay aquí en la casa Don Bosco, que es el lugar donde se ha desarrollado los grupos juveniles y todos los eventos de la parroquia, pues realmente me encanta, ¿no? Y es algo que extrañaba mucho. Y estar aquí de regreso después de un año y medio, al menos en estos pedacitos, pues la verdad se siente muy, muy, muy genial. Sí, creo que siempre es bonito. ¿Cómo dice esa frase? Uno siempre regresas a donde fuiste feliz. Sí, exactamente lo que me pasa. Entonces, por si viene despeinado, pero porque estaba llorando, entonces. Sí. Bueno, entonces, pues el día de hoy, para no dar tanta guagua, o sea, tanto rollo, pues vamos a pasar a un tema que coincide un poquito porque hoy estamos el 12 de diciembre. Estamos grabando el capítulo el 12 de diciembre del 2020. Así y es. Estamos aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, por si nos escuchan de otros países. Continente americano, planeta Tierra. Básicamente, el día antes de una fiesta patronal, aquí se le conoce como maitines. Entonces, pues hoy es como los maitines de la Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Y por eso coincidió mucho con un tema muy interesante que es la Rosa de Guadalupe. ¿Realmente evangeliza, no? Muy bueno. Y esto se me ocurrió precisamente viendo, bueno, en YouTube hay muchos capítulos donde se habla de reaccionando a la Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero regularmente es como una crítica burla, ¿no? Así es. Y que creo que la mayoría de nosotros, pues a cierto punto nos causa gracia. Pero yo decía, bueno, ¿y por qué no hablar desde los ojos de un joven de fe?
si realmente La Rosa de Guadalupe transmite un mensaje de fe, un mensaje de evangelización, o si da a conocer realmente a Cristo a los jóvenes o a las personas que lo ven, ¿no? Y por si algún productor de Televisa, quién sabe si nos ve, ¿verdad? Pero si alguien nos ve, o sea, que sea importante o que sea el escritor, el actor, no sé. Bueno, yo creo que me estoy proyectando demasiado, ¿no? Pero por si alguien de ustedes nos ve, pues básicamente es una opinión y pues tratamos de ver puntos buenos y puntos en contra, ¿no? Centrándonos un poquito en esta cuestión de si realmente da a conocer las enseñanzas de Cristo, ¿no? Empezamos poniendo en contexto. La Rosa de Guadalupe es un programa producido en México por una productora muy importante, pues sí, de nuestro país, ¿no? Una de las más grandes. Y pues básicamente este programa gira en torno a historias, se podría decir, cotidianas, en donde, bueno, de corte dramático se podría decir, en donde pues básicamente siempre hay una situación que resolver, una dificultad, y aparece la presencia de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y a través de una rosa, ¿no? Entonces, sí, siempre sigue el mismo esquema, que es como que una sociedad común y corriente, luego alguien tiene un conflicto, luego esa persona pues como que no se da cuenta de lo que le pasa y ya un familiar o un amigo le reza a la Virgen, aparece la rosa, se cumple un milagro y la persona reflexiona, ¿no? Ajá, y siempre está como, y antes está como cuando ya le cae el 20 a la persona como que vive ese problema o las personas, aparece siempre un airecito, ¿no? Y dice su moraleja y junto con el codo. Ajá, exacto. Ajá. Y aquí pues es que siempre aparece una rosa y como que o sea, el signo de que la Virgen escuchó las plegarias es que en la casa de los protagonistas aparece una rosa, ¿no? De hecho ha sido muchos memes de eso, ¿no? Esa rosa. Sí. Y dato curioso, porque se usan aproximadamente 12 rosas. Exacto. Entonces, básicamente, pues las personas se preguntan, ¿y esta rosa de dónde es, no? Y ya pues es como que el símbolo que da a entender que la Virgen escuchó las plegarias de esas personas. Y pues sí, creo que no solamente se transmite en México, sino que en otras partes de Latinoamérica, en creo yo. Países, más o menos como en 10, 12. Ajá, exacto, de Latinoamérica, no sé si en otros países. Pero bueno, otra cosa importante es que este programa apareció, me parece, en el 2008. Sí. Cuando yo tenía como 14 años. Tenía 7. Y creo que a partir de ahí tienen más de 1000 capítulos, si no es que 2000, algo así. Sí han producido un montón de capítulos. Regularmente, bueno, cuando yo lo veía, y hay que reconocer que pues varios de nosotros lo vimos, no se hagan. Me acuerdo que cuando no existía la televisión de paga. Exacto, no existía Netflix o no había internet en todas las casas. Me acuerdo que pasaba entre semana. Creo que era de lunes a viernes por las tardes. Ajá, exacto, por las tardes, no como de 5 a 6 o de 4 a 5, algo así, ¿no? Y después pasó a los sábados y bueno. Recuerdo que hubo un tiempo en donde toda la semana era como episodios viejos y creo que cada sábado se estrenaba uno nuevo, algo así, ¿no? Hubo un tiempo en el que hacían eso, no estoy muy seguro. Ajá, sí. Bueno, y bueno, yo lo dejé de ver cuando tenía como 15, 16 porque pues, o sea, pues sí, ya no me interesaba, pero sí de vez en cuando veía uno que otro capítulo. Entonces aquí para analizar un poquito esta situación, pues le pedí a Alexis y también hice mi tarea de ver algún capítulo, algunos cachitos de capítulos para ver a partir de eso analizar estas cuestiones de fe. Entonces pues yo incluso hay unos capítulos en los que sí me acuerdo en gran parte. Me acuerdo que estaba hay uno que se llama Mi virginidad por un boleto de Justin Bieber, ¿no? Es cierto. Es como de los más. Como 3, 4 veces. Ajá, exacto. Bueno, los voy a poner en contexto. Es el capítulo que yo vi. Resulta que un par de chavas, creo que era de Monterrey, me parece, son muy fanáticas de Justin Bieber y total que se enteran de que va a llegar a la ciudad y ellas quieren un boleto. Pero cuando van a comprarlo, resulta que se habían agotado, ¿no? Y más aparte de eso, antes pues no tenían dinero, entonces como que estaban haciendo todo lo posible para conseguir la lana y demás. Entonces, en su desesperación, una de ellas pues decide básicamente
ofertar su virginidad a cambio de un boleto para el concierto. Creo que ¿no? encontraron una oferta algo así en internet de que le van a dar un algo boleto, así, sí. algo así, ¿no? Entonces lo postean en sus redes sociales, pero eran niñas de secundaria, ¿no? Entonces, y bueno, en general resulta que de las dos amigas, las dos postean eso, ¿no? Y una de ellas es la que según pues sí acepta la oferta, pero resulta que el boleto era falso, ¿no? Y bueno, pues sí, o sea, creo que ya la mayoría he visto, o sea, no puedo decir spoiler alert porque pues incluso es un capítulo muy viejo, pero resulta que pues en su desesperación es engañada y pues se cuesta con uno de sus compañeros de la secundaria y resulta que el boleto era falso. Y en todo eso, la amiga que pues básicamente que también posteó la oferta, pero que no recibió ninguna oportunidad, pues su mamá reza, le pide a la Virgen que recapacite, y al final la niña pues recapacita. le cae el 20, le cae el 20, y un ventilador. Aparece el aire de la Virgen y pues ya no le importa ir al concierto, pero ya después la jefa de su mamá donde trabajaba castiga a su hija, ya no le da los boletos para Justin Bieber y se los da a ella, entonces es como muy acá, ¿no? Entonces, primer parte de mi análisis es que comúnmente La Rosa de Guadalupe habla de temas actuales, por decirlo así, ¿no? En esa época, bueno, ahorita vamos a debatir qué tan actuales son, o qué tan metidos en el contexto de los jóvenes está. Y bueno, en este capítulo pues se centra precisamente en este concierto porque básicamente era la época en donde eran las chavas que eran las believers, algo así, ¿no? Era como que la fiebre de fans de seguidoras de Justin Bieber, ¿no? Muchas veces se centra en eso, en lo que está de moda, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba muy de moda, bueno, ni hace poco, casi como 4 años, lo de Pokémon, Pokémon Go, exactamente, perdón, es que ya se me traba la lengua, y resulta que La Rosa de Guadalupe sacó su versión, que era Monster Ball Go, obviamente, pues por derechos de autor, pero bueno, ni tan, o sea, ni siquiera trataron como de ocultarlo, porque uno se espera que sí traten como el tema, pero un poquito más calmado, bueno, como que implícito, y se llama Monster Ball Go. O hace poco sacaron la versión de TikTok, que era Click Clock, ¿no? También sacaron el de la ballena azul. Sí, que era un reto suicida, ¿no? Pero la ballena azul. Reto suicida. Así se llamaba, ¿no? Y bueno, se supone que lo que estén de moda o lo que esté sonando en cuanto a la cultura general o la cultura juvenil en esos tiempos, de esa época, pues La Rosa de Guadalupe saca temas, ¿no? Y aquí lo interesante es que a veces son como muy sacados de la realidad. Sí, ¿no? Definitivamente. Incluso la otra vez estaba viendo otro capítulo, no me acuerdo del nombre, pero que eran de unas niñas de preescolar o de primero o de primaria, que ya muy chiquitas, por ejemplo, su mamá les enseñó a fumar, ¿no? Y ya así como que las niñas ya con una actitud como ya de joven, ya de grande, pues empezaron a meter al vicio a todos los niños, y ya después resulta que ya no era tabaco, ya era marihuana, ¿no? Pero bueno, al menos por lo que yo vi o por lo que yo veo con mis sobrinas, no creo que tengan esa mente tan abierta o que hayan papás demasiado abiertos de mente para que un niño de 5 o 6 años pues tengan esa manera de pensar o estén en esos ambientes, ¿no? Pero por eso digo, o sea, como que a veces o sea, tratan temas actuales, pero como que la temática es muy alejada de lo que realmente se vive, ¿no? Sí, y antes, y esto va a ser muy importante para nuestro análisis. ¿Vas a decir algo? No, nada. Ahorita que dices eso me acordé de, no sé si escuchaste el caso de la niña que se suicidó pensando que iba a resucitar por un episodio de La Rosa de Guadalupe. Creo que sí. Sí, bueno, pues es que hay un episodio donde una niña, pues de tristeza se suicida y resucita en un episodio de La Rosa de Guadalupe. Y pues una niña de secundaria pensó que justo eso le iba a pasar y pues se suicidó para probar. Y bueno, y eso resonó mucho, ¿no? Porque imagínense. Y es otro punto interesante porque a veces como que hablan de ciertas modas o de ciertos contextos y, bueno, más bien problemáticas,
Y por ejemplo, hubo un capítulo que se llamaba Drogas Auditivas, ¿no? Donde un grupo de chavitos de secundaria, ya tiene un montón, descubrieron que habían audios que los podrían, les podían tener el efecto, al escucharlos, el efecto de como si estuvieran drogados, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención es que al menos con mis compañeros que estamos en secundaria, creo que la mayoría lo vimos ese capítulo y como que todos sacados de onda porque ellos no sabían que eso podía existir, ¿no? Efectivamente. Y entonces, quieras o no, a veces yo pensaba, ¿no será que este programa, o sea, a veces lejos de prevenir, incita un poquito a la curiosidad? Porque decía, ¿a poco sí podemos escuchar sonidos y nos podemos ver? ¿Sí? ¿A poco hay otro capítulo donde los chavos bebían alcohol por el ojo? Ese es justo lo que ajá, ¿no? Sí, ese episodio fue muy bueno, al menos yo lo vi, random, yo estaba, ¿no? Como, creo que en primaria, secundaria. Ajá. Y cuando lo vi yo dije, qué creepy, o sea, ¿quién toma alcohol por el ojo? Ajá. Y yo así como de, o sea, ajá, exacto, ¿no? Es preferible que nadie lo sepa si nadie lo sabía. Ajá, exacto. Sí. Y bueno, ahí te das cuenta de que pues, o sea, como que la curiosidad a veces entra en la cabeza de los jóvenes y no queremos sonar como tíos, pero puede pasar, ¿no? De que, o sea, si lo ves, te llama te da curiosidad, te llama la atención y puede ser que lo intentes, no sé. Y siguiendo sobre este punto, hablamos también de que el lenguaje entre jóvenes es muy curioso y es como de lo que más se critica, ¿no? Porque dicen, es que no estás del uno, ¿cómo es? Sí, no, o por ejemplo, ¿te conté lo que le pasó a Lupita? Lupita Cruz. Bueno, tenemos una amiga que, saludos a Lupita, ella es banclarista, que es otro grupo religioso, y ella se fue a la JMJ, Jornada Mundial de la Juventud, en Panamá. Patrocínenos. Y les estamos haciendo sponsor. Y allí creo que fue un colombiano o algo así, le preguntó de que si en México sí pedíamos así, o bueno, los hombres sí pedían así, que las mujeres se estuvieran con ellos, y pues lo empieza a sacar uno de, ¿a qué te refieres? Y él le dijo, sí, o sea, si hablan así como de, oye, ¿quieres ser mi chava? Y es como que tú dices, nadie, yo creo que, bueno, al menos en toda mi vida no he conocido a alguien que haga eso, o que pidas o estar con alguien de esa manera, entonces sí es como que... Sí, o sea, como que el lenguaje que ellos utilizan, no sé, a veces he llegado a pensar que es, no sé, para evitar como que un lenguaje vulgar, o como que para evitarse... no sé, malas interpretaciones, pero digo, puedes utilizar un lenguaje coloquial sin necesidad, no sé, de utilizar doble sentido o groserías, no sé. Sí, yo creo que por ejemplo un ejemplo de lo que tú dices del lenguaje es como cuando hacen doblaje, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando tú ves una película de cualquier otro género, o sea, una película que no es de esta empresa y es de Estados Unidos o de Francia, cualquier otro país, y la doblan, o sea, tú lo entiendes como mexicano, ¿no? Y prácticamente toda Latinoamérica entiende como que es español, y se da a entender el punto, ¿no? Pero el lenguaje que usan en La Rosa de Guadalupe es como muy extraño, especialmente por ejemplo con los que son ricos y fresas, o sea, es como, tú dices, como que es un poco sacado de contexto. Exacto, ¿no? O sea, como me late en vez de me gusta, o no estás del uno, o sea, en vez de decir, yo creo que inclusive es contraproducente porque, o sea, por ejemplo, siempre que, bueno, la otra vez escuchaba una entrevista de La Rosa de Guadalupe, hace ya un buen, y decían que los episodios es como para crear conciencia y como esta parte de la inclusión, y yo lo que veo ahí son muchos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, cómo hablan los que son nacos, ¿no? Según ellos, ¿no? Sí. Cómo hablan los que son fresas, ¿no? Entonces, cómo se visten. Entonces yo creo que también es como una actitud muy estereotipada en sus personajes. Sí, de hecho, incluso, bueno, hasta siempre vas a ver a los chavos, no sé, morenos, como actuando o de indígenas o de chavos pobres y demás, aunque no es así, pero los de la calle. O sea, exacto, entonces, y los güerillos como que siempre de ricos o demás, ¿no? Exacto, entonces como que estás, suena como que contraproducente, ¿no? Muy incoherente. O sea, no queremos sonar como muy moralistas o demasiado, no sé, ofendidos, pero más bien es algo que nos llama la atención, pensando que es un programa
donde te deben enseñar cosas de fe, ¿no? Sí, se supone que es un programa con valores católicos. Exacto. O sea, así es exacto. como, si lo buscan en Wikipedia, y lo busqué, decía, es un programa que refleja los valores católicos. Y yo, Bueno, que desde ahí Así el término desde ahí está como un poquito ambiguo, porque sí, no es tanto valores católicos, sino los valores cristianos, ¿no? Pero bueno, ese es un punto de vista. Ahora, es necesario como hablar del contexto de la realidad y qué tanto aborda temas actuales, porque ya después nos va a ayudar como a ir aclarando un poquito más este concepto de la evangelización. Vamos a pasar a hablar un poquito sobre la Virgen de Guadalupe y también cómo es la visión de otras denominaciones religiosas hacia cómo es que vemos a María, los cristianos, los católicos, ¿no? Entonces, básicamente, la Virgen María es la madre de Jesús, ¿no? Y precisamente se habla de la Virgen de Guadalupe porque es una advocación, pues mexicana, por decirlo de algún modo, ¿no? Básicamente una advocación se refiere a las apariciones que ha tenido la Virgen María en distintos lugares. Por ejemplo, está la Virgen de Fátima, porque la Virgen María se apareció en Portugal, en Fátima. Está la Virgen de Lourdes, que se apareció en Francia, y demás advocaciones. Y está la Virgen de Guadalupe, que se apareció en México, ¿no? No quiere decir que hayan muchas Vírgenes Marías, sino que es una sola, pero que ha tenido distintas apariciones. Ajá, o sea, una manera sencilla como me lo explicaban en el catecismo es como como cuando no sé, como cuando tienes diminutivos, como cuando te llaman por diminutivos a veces o por apodos. Por ejemplo, en mi casa, en vez de decirme Javier, me dicen Javi, ¿no? O mi mamá me dice Moreno, ¿no? O hay un amigo que me dice güero, ¿no? Ya se darán cuenta por qué. Pero, o sea, soy la misma persona, pero por la confianza, por la relación que tengo con distintas personas, esas personas me llaman de distinto modo, ¿no? Sí, y que va cambiando, o sea, es muy normal, ¿no? De que a todos nos llamen de diferente manera, en diferentes lugares. Exacto. Y a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en mi casa me dicen mucho flaco. Y en la familia, o sea, con mis primos, algunos me dicen Martín, en la escuela me dicen más Alexis, hay quienes me dicen Alex o Alex, o sea, pero soy la misma persona. Y exactamente, y por eso es que también los jóvenes católicos se nos invita a veces entre preguntas de retiros o de formaciones, nos dicen cuál es tu, por decirlo así, tu advocación favorita o a la cual tienes más fe, ¿no? Y muchos dicen, no, pues mi vocación es la Virgen de Guadalupe, no, que mi vocación es María Auxiliadora y demás, ¿no? Entonces, para aclarar un poquito eso. Entonces, para nosotros los cristianos, los católicos, la figura de María es muy importante porque ella es como el puente entre nosotros y Jesús, ¿no? Así es. Y básicamente es eso. Ahora, es muy importante aclarar esto porque a veces quienes no están en este ambiente suelen confundir el hecho de ver a la Virgen María como una madre y a veces llegan a tergiversarlo o confundirse y piensan que nosotros adoramos a la Virgen María, cosa que no es así. Se culpa un poco de eso la Rosa de Guadalupe. Ajá, y vamos a ver eso, ¿no? Y demás situaciones. Pero nos dicen idólatras porque pensamos, o sea, le estamos quitando, según ellos, le estamos quitando el lugar a la Virgen María, a Dios, y se lo estamos dando a la Virgen María. Es decir que muchos piensan que para nosotros María y también los santos son como dioses. No es así. Incluso en catequesis nos enseñan, ¿no? Que una cosa es adorar y otra cosa es venerar. Adoramos a Dios porque sabemos que es nuestro Padre, porque sabemos que es todopoderoso. Y a María y a los santos los veneramos porque básicamente ellos, con sus actos, con lo que hicieron, nos llevan a Dios, ¿no? Sí, y también, bueno, una manera en la que a mí recuerdo que me mencionaban mucho era como de que Jesús y todo lo que representa es la salvación, ¿no? Él es el único que te puede salvar, al final de cuentas, Él es el único como que en el que tienes que creer, y los demás es más como agradecimiento de que hayan estado aquí por las buenas obras que hicieron, es decir, agradecer el que hayan pasado por aquí y lo bueno que hicieron y aprender de ellos, ¿no? De que siendo personas comunes y corrientes también lograron hacer cosas buenas. Exacto. Es decir, bueno, si ellos no pudieron porque yo no, y es como que ahí donde entra la reflexión, porque
muchas veces igual como que cuando, Ujú. bueno, yo lo he escuchado muchas veces con mis amigos de que es que yo no soy Dios, ¿no? Y cosas así. Y justamente es como que lo que los santos representan a veces, ¿no? De que Ujú. no necesitas ser precisamente Dios para Ujú. hacer obras Exacto. buenas o para hacer las cosas bien. Y es más o menos eso, ¿no? Pero realmente el único que te salva, pues es Jesucristo. Exactamente. Entonces, a partir de esto, aclaramos ese punto, ¿no? Así Y es. bueno, dentro de la tradición cristiana, si se puede decir de esa manera, es común ver en las iglesias y en las casas imágenes de santos, imágenes de la Virgen María, de Cristo, ¿no? Y no es que en sí adoremos o veneramos a ese objeto o a esa representación, sino que nos recuerdan Ajá, a exactamente. a ellos, ¿no? Y hacen que tengamos una comunicación, por decirlo así, más cercana entre nosotros y Dios. De esta forma igual es como, bueno, la otra vez creo que, no recuerdo quién había dicho, quizás creo que era el Ujú. padre de aquí, que decía que pues ahora sí que Dios, Jesús es el jefe y los demás son como sus chalanes, ¿no? Entonces como que también agradecerle a sus chalanes, Exacto, pero exacto. solo hay uno. Y precisamente hablando de este punto, hablamos, bueno, Un chalán es un ayudante por si ajá, acaso. exacto, pero ajá, y quizás, bueno, no, o sea, no es un modo despectivo, es como para ir aclarando, ¿no? Ujú, sí. Incluso a veces tratamos de utilizar como términos un poquito más comunes para quienes no entienden esta situación, ¿no? Que creo yo es algo que pues, es más fácil de entender. Pero bueno, hablando de este término que acabas de decir, se habla de la intercesión. Así es, exactamente. Exacto, Ese es ajá. uno de los trabajos Ajá, exacto. de esta parte, ¿no? Es como cuando tú vas a una empresa, ¿no? Y tú no vas directamente con los dueños, sino que hay un gerente Ujú, o hay de muchas recursos personas antes humanos. de, ajá, entonces es como que primero vas con uno, luego con otro y así, ¿no? Y ya el chiste es que ese mensaje llegue al final Exacto. al encargado, ¿no? Y sí, y por ejemplo se nos enseña a pedirle a María que interceda ante Dios ante alguna dificultad. Como la ¿no? madre que es, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Entonces, a mí me lo explicaron de una manera muy, muy bonita y me quedó muy guardado en el catecismo porque nos decían, póngase a pensar, ¿cuántas oraciones Dios escucha en todo el día de todo el mundo? ¿Y no creen que se ha de acumular de chamba? Entonces hagan de cuenta que María y los santos son o sea, son como los que llegan a ayudarle a Dios, ¿no? Para que no se le cargue la mano. Quizás es una explicación un poquito, no sé, ¿cómo? no sé, Cusca, o sea, Chistosa ajá. o quizás no tan fundamentada, pero bueno, de niño me ayudó a entender esta parte de la intercesión. Ya de adulto, bueno, ya tengo panza, ¿no? Pero ese es otro punto. De grande, son al menos. Ya de grande, de adulto joven, ya entendí que la intercesión precisamente es eso, de que nos acercamos a María, a los santos, les pedimos que intercedan ante alguna situación que estamos pasando y ellos recogen nuestras peticiones y se las presentan a Dios para que Él les escuche. Y aquí va el primer punto que queremos analizar de la Rosa de Guadalupe. ¿Comúnmente pasa esto? Fíjate que es justo lo que estaba pensando cuando estaba viendo el episodio. Yo Ajá. vi un episodio del coronavirus. Él vio el viejo, obviamente, y yo uno nuevo. Platícanos un poquito de eso. ¿Del episodio que vi? Sí, sí, en general, ya después bueno, pasamos a ese punto. en general, es un episodio en donde pues se cancelan las clases, ¿no? O sea, bueno, empiezo con toda la noticia de que se viene una pandemia, que no sé qué, y pues hay una ama de casa que tiene un esposo que es borracho, entonces ella también ayuda a una señora que pues es rica y fresa. Con los quehaceres de su casa, y cuando empieza esta pandemia ella le dice, bueno, su jefa le dice que se quede con ella porque no puede salir por lo de la pandemia, y pues ella dice que no puede porque sus hijos están solos en su casa y pues su marido no los ve, entonces pues la corren y pues sus hijos dejan de tener clases y el mayor tiene 2 hijos, ¿no? Y el más grandecito pues quiere seguir teniendo clases en línea, pero no pueden pagar una computadora No y tiene tampoco lo tienen necesario. internet, Ajá. porque pues el papá pues no trabaja, la mamá apenas, y la despidieron, ¿no? Entonces el niño se pone a trabajar y prácticamente trata de eso, ¿no? Y se pone a hacer entregas y hasta que finalmente se da cuenta de que vale más lo que él hizo de su esfuerzo y le llega todo el airecito de que se esforzó muy bien y que logró todos sus sueños y así, pese a las dificultades. Creo que el episodio se llama algo así como de
No, no recuerdo. Somos muy malos para acordarnos de los nombres. De los episodios de La Rosa de Guadalupe son 1000. Sí, no, más de 1000. Imagínate echarte. No acabas en un año verlos todos. En un año. Cada episodio dura 40 minutos. Bueno, no sé. ¿Quién sabe? No creo. La verdad no digo, creo. ya después ahí coméntenos si alguien de ustedes mínimo vio la mitad. No Yo sé. tengo que confesar que sí veo a uno que otro de vez en cuando. Yo ya no tanto, pero Yo pues a veces me llama la atención. Algunos títulos me llaman mucho la atención. A mí me da mucha. O sea, tengo que ser sincero. Yo lo que hago es que abro un episodio y le pongo reproducción 1.5. Y créeme que te la pasas muy bien. Te ríes. Bueno. Las suertes dramáticas. Recomendación. Y Bueno, entonces seguimos con ese punto que ibas a decir acerca de. De lo de la Virgen. Bueno, y cuando veía el episodio y me puse a ver a otros pedacitos de otros episodios. Y siempre era como de que Virgencita ayuda a mi prima, a mi hijo, lo que sea. Y eran muy pocas las ocasiones en las que decían, tú que eres madre de Dios o cosas así. Entonces me puse a pensar y dije, yo creo que también por eso, como que la gente que quizás no es católica o que no está muy metido en conocer un poco la parte católica, dirá, no, pues ella es el centro de todo, ¿no? Y recordando uno que la Virgen de Guadalupe es un programa que se transmite a nivel nacional e internacional, ¿no? A gran parte de Latinoamérica. Y que se transmite como que el horario en el que casi todos tenemos tiempo libre. Entonces yo creo que mucha cantidad de gente lo ve. Y siento que toda esa parte de que piensan, y eso es otra cosa, ¿no? De que no solo lo piensan, sino que también lo hacen. Uno, de que piensan de que la Virgen es como el centro, o la Virgen de Guadalupe es como nuestro Dios, nuestro protagonismo. Ajá. Yo creo que eso se debe mucho a eso. Y también gente que es creyente, ¿no? Y no es que lo haga de mala fe, simplemente al verlo tanto, yo creo que también se queda con la idea y al final sí termina educando o induciendo a ciertas personas a dejar a un lado inclusive a Jesucristo y poner al centro a la Virgen María, ¿no? Porque es como que lo ves tan seguido y lo ves tan normal y se supone que lo de la tele es como lo de la vida diaria. Entonces yo creo que sí hay gente que pues sí, no es de mala fe, pero se cree que ella es el centro y cuando trata de practicar la religión católica, pues la pone ella al centro, ¿no? Ajá, exacto. Y aquí hay algo importante. Creo yo que la desinformación o quizás la falta de esta cuestión de educarse en la fe hace que sucedan este tipo de errores. Así es. Podría decir, me atrevería a decir que tanto los que escriben los diálogos o los que escriben los guiones de los capítulos como quien lo vemos, ¿no? Podemos caer en ese error de confundir las cosas, pero es porque unos nos dejamos llevar precisamente por lo que dicen los programas, porque no conocemos de nuestra fe, y otros que también están confundiendo a las personas porque quizás no tienen claros estos puntos. No sé, esa es una apreciación personal. Es como cuando ves una película de Estados Unidos y tú dices, cuando ves High School Musical dices, sí viven en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que es más, o sea, con casilleros, esas cosas. Y cuando alguien externo a la religión católica lo ve, dice, así viven su fe los católicos, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, yo creo que eso es lo que y ese punto que decías hace rato, estoy diciendo. Perdón, es que sí está medio. El punto que decías hace rato de los estereotipos. Como que se tocan muchos estereotipos. Y eso también me confunde, ¿no? Así es. Entonces, por si digo, es lo mismo que cuando hacen una película histórica o no, por ejemplo, la película de Coco, ¿no? Que los creadores vinieron a México, los escritores, los que se encargaron del arte y todo eso, a vivir una gran temporada para conocer acerca de la cultura mexicana, documentarse y demás. Entonces, pareciera que en La Rosa de Guadalupe se carece de esto, ¿no? Sobre todo de empaparse realmente de cómo se vive la fe, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué lo decimos? Y por qué el nombre de nuestro... Bueno, si escuchan, aquí hay cohetes, porque ya estamos en maitines de la Virgen de Guadalupe. Sí. Bueno, entonces, básicamente... ya me perdí. Perdón, es que como tengo muchas ideas en mi cabeza, suelo ser así, pero una disculpa para los que nos escuchan. Entonces, es que a veces los cohetes me distraen un poquito, pero precisamente el título de este programa es Si la Rosa de Guadalupe evangeliza o no, ¿no? Digo, creo que es volver a recalcar que es un punto de vista y desde lo que sabemos, desde lo que nos han enseñado aquí, más no tenemos, igual nosotros también nos hace falta mucho
para conocer acerca de la doctrina de la fe, pero se habla de la evangelización, y básicamente la evangelización es dar a conocer el evangelio, es decir, a Cristo. Entonces, desde ahí, incluso desde los elementos, digámoslo así, visuales, que se observan en el programa de La Rosa de Guadalupe, regularmente solo está la imagen de la Virgen, el cuadro y ya, pero a veces no está un crucifijo, poquitas veces hay una Biblia abierta, y desde ahí te das cuenta que falta la parte del evangelio, ¿no? Ajá, incluso desde esos signos te das cuenta de que Cristo pareciera que no está presente, y volvemos al punto que decías hace rato, se dirigen directamente hacia María, pero nunca se habla de Cristo, ¿no? Sí, también yo creo que un punto importante de la evangelización, de que tú digas yo evangelizo o vamos a evangelizar, es también tocar como las enseñanzas que nos deja Cristo, ¿no? Y eso no solo es con un cuentito, ¿no? Es decir, es como que yo creo que evangelizar es como que tocar un tema en concreto y ver los valores que hay dentro de ello y todo eso, ¿no? Y respaldarlo también con la palabra, o sea, eso al menos desde donde yo lo veo y desde lo que hemos trabajado, eso es evangelizar, ¿no? Cuando nosotros decimos aquí decíamos aquí en Casa Don Bosco, vamos a evangelizar, o hay que evangelizar, siempre es como que tocar un poquito pues la imagen de Cristo y ese tipo de cosas, ¿no? Y no un poquito, cosas... o sea, y no un poquito, creo que más bien ese es el centro. Ah, sí, pero a lo que veo es que no es como que tan explícitamente, sino que dentro de lo que hacemos, todo lo que hacemos siempre tiene que estar ahí, ¿no? Metidito, de cierta manera. Es decir, cuando hacemos una dinámica, está ahí, ¿no? Y ya al final muchas veces es cuando se saca todo como que un poco más explícito de explicar, hicimos esto en representación de esto, ¿no? Exacto. O lo que estamos platicando aquí, lo platicamos porque también Cristo lo vivió, ¿no? Entonces es como que traer un poco lo que pasó o lo que Él nos dejó Exacto. a nuestra época actual, ¿no? Pero siempre está ahí y al final terminamos en Él, ¿no? Empezamos un poquito a veces como que con cosas cotidianas, pero terminamos en Él. Y es algo que al menos en la Rosa personalmente no lo veo, ¿no? Y también al evangelizar también se habla de precisamente, como tú decías hace rato, o sea, que esté inmersa la palabra de Dios, ¿no? Así es. Y cosa que a veces no observo, o sea, nunca se escucha algún versículo de la Biblia, nunca se escucha un salmo, que igual no se tiene que ver forzado, ¿no? Pero incluso lo puedes mostrar, no sé, a través de una situación en específico. Y tampoco se ven como que otros personajes, ¿no? Porque también, cuando estamos aquí, también hablamos sobre un poquito, por ejemplo, quiénes fueron los apóstoles, ¿no? Qué papel tuvieron, lo que hizo Jesús durante el tiempo que estuvo aquí. O sea, eso también es importante tenerlo en cuenta cuando tú quieres como que estudiar un poquito de religión, porque te das cuenta, a veces cuando te dicen un mensaje como que dices, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero realmente todo lo que pasa y lo que está escrito tiene un significado muy profundo, entonces es importante tocarlo también, ¿no? Y al menos yo nunca dentro del programa Rosa Guadalupe, que yo recuerde, mencionan a algún otro personaje que es además de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Exacto. Y también como que igual volviendo a retomar un poquito lo que acabas de decir, también el evangelio es vida, ¿no? Y eso precisamente se dice que Jesús es el evangelio viviente, porque no solamente no sé, hablaba a través de parábolas, no solamente enseñaba a través de todos esos momentos donde reunió el pueblo y les dio a conocer la buena nueva, sino que también lo demostraba con sus actos, ¿no? Con sus milagros, con el cómo trataba a las personas. Y a partir de eso, creo que tampoco se ve reflejado en la actitud de las personas, desde el punto de que no se toca una realidad como tal, ¿no? Algo que yo he visto mucho en Rosa de Guadalupe es que en la vida real realmente hay problemáticas que como que aquejan a la sociedad, ¿no? Y que son urgentes, ¿no? Por ejemplo, muy rápido y muy quizás inclusive clichés como el cambio climático, ¿no? Y cositas de ese tipo que inclusive tienen que ver con el evangelio, ¿no? Ya está el libro de
la exhortación del Papa de nuestra casa común. Entonces realmente es un tema actual, ¿no? Un tema de importancia, un tema como que un poco también de emergencia, y que también tiene que ver con la parte de evangelización, ¿no? Exacto. Y son temas que a veces no se ve, y lo que regularmente se ve es, por ejemplo, algo muy común y que yo en serio lo he visto mucho, y son los episodios que te digo que veo y me gusta reproducir en 1.5, son donde hay un hombre o una mujer rica y un chavo o una chica pobre que se enamora de él, ¿no? Y es como que el amor imposible, y luego siempre te terminan diciendo, ya sea al chico o a la chica pobre, así como en la casa, de que escuincla tú, y que no sé qué, y lárgate, y al final terminan juntos. O sea, realmente creo que gran parte de los episodios trata de eso, ¿no? Sí hay diferencias en el guión, evidentemente, pero siempre, siempre en esas historias es como que el pobre, la rica, o el rico, el pobre, o sea, básicamente son problemas se tocan siempre situaciones, o bueno, en muchos de los temas, situaciones de corte socioeconómico, se podría decir. Y también, sí, y más que de económico, donde social. Lo vemos, pero inclusive no lo toca así, ¿sabes? Porque hay problemas económicos sociales que son muy importantes, que sí son muy graves, ¿no? Por ejemplo, toda esta parte de la desigualdad social, que es muy importante, es en México, por ejemplo, al menos hablando de México, ¿no? Que se supone que también la Rosa de Guadalupe está contextualizada a nuestro país. Hay muchos problemas de desigualdad social, hay pobreza extrema en gran parte del país, y son temas que tampoco se tocan, sino que son más como temas de romance, ¿sabes? De romance imposible, más como temas un poquito de cuentos de hadas, al menos desde donde yo lo veo. Y por eso es como que me da un poquito de risa, porque es como el remaster del remaster del remaster del remaster del cuento de hadas, o incluso, no sé, programas de hace 10 años como que le hacen el remake, o como que qué pasó después, ¿no? De hecho, cuando llegó al 1000, creo que sí hubo algo así como un año o algo así, donde se propusieron hacer un remaster de episodios que ya no tenían buena calidad de video. Para que vean que sí son. Para que vean que sí vemos. Pero bueno, también otra cosa importante es analizar el objetivo de ese programa, porque digo, desde mi visión, no trata de enseñar valores cristianos, o quizás posiblemente el objetivo no esté muy definido, porque si quieres evangelizar con eso, no es que en un tema de retiro le pongas un capítulo o una partecita a los jóvenes para enseñarles algo, porque básicamente no cabría. Entonces, si lo ves así, quizás no esté evangelizando. Posiblemente llegar al público creyente y captar su atención para que vean ese programa, posiblemente. Aclaro, postura personal y nada más, ¿no? ¿Sabes cuál es un poquito lo que ahorita que decías eso? De cómo, cuál es el objetivo. Yo creo que quizás sí hay una intención, podría ser, de que sí hay una intención de como de evangelizar, podría ser, ¿no? Podríamos poner eso, o de enseñar algo, vaya. O también creo que también podría haber una intención todos son intenciones, ¿no? No siempre que tú tengas la intención significa que llegues a ese objetivo, ¿no? Entonces está la intención de enseñar algo, está la intención de tocar temas de actualidad, pero también hay dos intenciones que creo que son como que lo que definen al final del programa, que es la intención de entretener y la intención de generar como el rating, ¿no? Porque de eso vive el programa al final. Entonces yo creo que equilibrar esas cuatro cosas realmente es un quebrador, ha de ser un quebrador de cabeza. Entonces yo creo que a veces irse un poquito, inclinarse un poco como de sí, pero el rating, no te olvides del rating, ¿no? Porque si no el programa no sobrevive. Entonces el que se inclinen mucho a ello quizás hace que toda la parte de tocar temas reales de actualidad y enseñar algo pues se pierde. Y suma el punto de que quizás las personas que se encargan de la producción no tengan una formación de fe, también puede influir. Puede ser. ¿Y por qué lo digo? Porque si queremos, ponte que produciéramos un programa así, ¿no? ¿Como este? Bueno, de hecho estamos produciendo un programa. Pero que nuestra intención sea evangelizar. Obviamente también hablaríamos de temas en cuestión de fe. Por ejemplo, no sé, un joven que está pasando por una crisis de fe porque, no sé, en su casa vive problemas
y eso hizo que se alejara de Dios, porque tiene un recurso hacia él, porque no sé, no soluciona los problemas en casa por más que le rece, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, ¿no? sí es un tema de actualidad, ¿no? Uh-huh. Yo, o sea, y no solamente desde el punto de vista religioso, pero con mis amigos, uno de los temas, bueno, ahorita quizás ya no tanto, pero recuerdo que antes, Uh-huh. una de las cosas que siempre decíamos es como que esta parte de nuestras crisis, ¿no? Las crisis Uh-huh. existenciales de quién no ha tenido una crisis, y hay muchachos que han tenido crisis tan feas que han llegado a hacerse daño a sí mismos, ¿no? Que eso sí es algo común, ¿no? Sí, sí, sí. Algo actual, que yo lo escucho no solo con amigos de aquí de la ciudad de San Cris, ¿no? Sino Ajá. en todas partes, todos a algún momento han tenido esa crisis que, pues, a todos nos pasa, ¿no? Y al final es algo que influye en nuestro día a día, uno quiera o no, Exacto. y está ahí, ¿no? Y es un tema de actualidad. O no sé, quieres hablar de otro tema de fe que pueda meter en un programa, no sé, esta cuestión de que hay jóvenes que se han dejado llevar por malos ejemplos de la iglesia y se han Sí. alejado de ella, pero resulta que conocen, recapacitan de una buena manera, no solo con el airecito, y resulta que no se dan cuenta de que no todas las personas de la iglesia son así. Digo, son ejemplos quizás muy poco planteados, pero desde lo que yo puedo observar o desde lo que yo puedo llegar a pensar, eso podría llegar a repercutir a una persona que incluso tiene dudas acerca de su fe, que incluso está buscando alguna manera para acercarse más a Dios. Pero lo que decías, al no ser algo que venda realmente, porque muchas veces lo que les interesa a las televisoras es tocar incluso el morbo, pues, o sea, se centran en eso y es lo que vende. Entonces, quizás si se ve desde esa perspectiva, digo, se puede estar utilizando, se puede, no estoy afirmando, se puede estar utilizando la fe solamente por un interés personal. Como un afiche, ¿no? Como para llamar Ajá, la exacto, atención. exacto. Podría ser. Entonces creo que desde ahí la fe no está presente, porque cuando utilizas la fe para beneficios personales o que son totalmente alejados de, de lo que la iglesia enseña, de lo que Jesús a través de su evangelio enseña, entonces pues quiere decir que no está haciendo una labor para enseñar. Realmente, al final de cuentas, no es fe, ¿no? Sino que es como que un poco de ego más que fe. Exacto, ¿no? Sí. Ahora, ¿podemos hablar de algunos aspectos positivos? Sí, posiblemente. Está también el espíritu de familia, Es algo muy que interesante. está presente siempre, y como que es muy común que siempre entre familias se reúnan y como que estén desayunando y se nota como que cercanía y demás, ¿no? Eso está presente, ¿no? Y siempre hay comida, ¿no? Siempre hay comida, ¿no? Siempre hay comida. Y de hecho bueno, un pequeño corte, estaba escuchando un podcast que también está hablando de esto y decía, ¿se han dado cuenta que regularmente en los capítulos de La Rosa de Guadalupe, cuando están desayunando nunca se acaban la comida? Sí, es cierto. Entonces dicen, es un Eso lo he desperdicio, escuchado. ¿no? Pero bueno, un punto a favor es que pues enseña, quieras o no, un valor que en este caso es el espíritu de la familia, y que a pesar de todo pueden salir adelante de las dificultades, ¿no? Eso puede ser un punto a favor. Algo que tengo que admitir que es un poco, bueno, es agradable de Rosa de Guadalupe es esta parte de que sí trata a veces como de que uno de los temas recurrentes también sea el alcohol, ¿sabes? Uh-huh. Creo que eso sí es como que un poquito importante porque realmente creo que el alcoholismo es uno Uh-huh. de los como de los factores que más genera problemas en los jóvenes, ¿no? Gente que Uh-huh. bueno, es decir, jóvenes que Uh-huh. entran mucho en el vicio del alcohol. Y no, bueno, no solo en el alcohol, pero que quizás ese sea uno de los más notables y que luego terminen haciendo pues todo un despapalle, ¿no? Entonces, Exacto. como que eso podría ser un punto positivo que yo veo de que toman mucho el alcoholismo y que siempre tratan de... Bueno, yo nunca he visto un episodio de La Rosa de Guadalupe en donde todos toman como que
una copita y ya terminó. Entonces, O sea, que se abordan las adicciones, pero con el fin de prevenir o solucionar. Eso es lo o sea, que refieres. de que siempre que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, quizás en el sentido como publicitario, ¿no? Ujú. De que estamos acostumbrados de que los cigarros y el alcohol son como que cosas que te dan estilo, son cosas Ujú. que te dan como Ujú. estatus, ¿no? Ujú. En la Rosa de Guadalupe es todo lo contrario, ¿no? El alcohólico siempre es el villano, entonces como Ujú. que es un, de cierta manera es como que un poquito atacar lo que siempre se nos vemos en Como los normal. afiches, ajá, porque pues si tú te ves un comercial de Tecate es como que te Ya. están diciendo que tienes que tomarlo para ser alguien, ¿no? O Bueno, algo así. que a ver, no estamos satanizando el alcohol ni nada. Más bien, Es como la parte del Ajá. estereotipo. Del Ajá, estereotipo. sí, bueno, puede ser que sea un estereotipo que se maneje, pero puede ser que también traten de enseñarse a las personas que hay que ser responsables con eso, ¿no? Así Otro, es. otro punto importante es que también muchas veces se ve reflejado el valor de la amistad, ¿no? Amigos que ayudan a otros a salir adelante, personas que no sé, que a veces son como, es común que se toquen también ambientes de escuela, ¿no? Y que no sé, no me acuerdo en qué capítulo es, pero el niño nuevo que no conoce a nadie y se acercan niños a platicar con él y ser sus amigos y demás, o que chavos que no se llevaban entre ellos, sucede algo y resulta que, no sé, que dejan de pelear y ya se reconcilian, ¿no? Entonces, el valor de la amistad está presente. Tiene algo muy bonito, es la parte de la inclusión. Oye, Ujú. aunque a veces sí se ha visto un poco forzada, Ujú. tengo que admitir que en muchos casos la inclusión es algo muy, Ujú. muy interesante, ¿no? Hay un episodio que fue muy criticado que es el del cosplay, por ejemplo. No sé si lo Ah, viste. sí. Ese, entonces habla un poquito también como, o sea, sí toca a veces como que se va un poquito a los extremos, pero como que sí trata de meter un poquito el tema de inclusión, ¿no? De Ajá, incluir sí. personas que son diferentes, personas con discapacidad. Entonces, eso también es un poquito importante, ¿no? Ajá, inclusión y también de decir, siéntete bien Con quien tú eres. con quien tú eres, ¿no? Sí, Entonces, eso es algo muy importante. Y desde ese aspecto yo creo que este tipo de programas o de enseñanzas, de valores, ¿no? Que no Ujú. necesariamente son como valores cristianos o católicos, simplemente son valores, Ujú. podemos decir que inclusive universales, ¿no? ujú, Entonces yo creo que con estos valores realmente sería un buen programa si viera desde Ujú. todos estos valores, ¿no? Que son muy, muy interesantes, ¿no? La inclusión es algo, ese Ujú. sí es un tema, por decirlo así, de actualidad, ¿no? Exacto. Hasta hace unas décadas había mucha discriminación ante todo, ¿no? Ante la gente de color, ante los pueblos originarios, la gente indígena, la gente que no tiene pues un cuerpo. Entonces, hace unas décadas, Ujú. pues sí había mucha discriminación ante estos grupos sociales, ¿no? La gente igual de bajos recursos. Entonces, Ujú. eso sí podría ser que es un tema de actualidad. Y lo que decías, o sea, son valores, digamos, universales, Ajá. pero se podrían convertir en valores cristianos, obviamente si de por medio está Cristo, ¿no? Exactamente, sí. O sea, quizás, digo, o sea, no soy como, no sé mucho de televisión, de producción, pero yo digo que si pusieran atención en estos ejemplos o en estas situaciones o en estos puntos de realmente evangelizar, creo que se podría hacer mucho más bien a las personas para evitar confundirlas, para evitar incluso que se generen estereotipos falsos acerca de la fe, pero también lo que compartía hace un momento, también puede ser algo que no tomen en cuenta muchas veces porque lo que preocupa es vender y producir. Exactamente. Entonces, pues bueno, creo que esto es un análisis de lo que nosotros pudimos comprender acerca de la Rosa de Guadalupe Evangeliza, ¿no? Que quizás nos hizo falta tiempo para ahondar, y quizás también no sé, nos hizo falta tocar algunos puntos esenciales, pero desde la visión de jóvenes que estamos dentro de la iglesia, pues eso es como que lo que pensamos y creemos, ¿no? No les estamos diciendo no vean la Rosa de Guadalupe, pero si de por sí la ves, si es algo que no se disfruta de estar con tu mamá, con tu papá y es como que un ritual necesario, al menos que tengas un sentido de crítica hacia lo que estás viendo. Pero de manera consciente, ¿no? Exacto, de manera consciente y para que también para que no llegues a confundir a los demás y no engancharte.
¿no? Entonces, pues, no sé, para terminar, Alexis, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? Me gusta el tema, es muy interesante. Bueno, sí. Y es que luego a mí, bueno, para los que no me conocen, dije que estudio biología, pero soy muy fan del cine. He tomado muchas clases de cine, de doblaje. Entonces, algo que me gusta es mucho esta parte. Y justo por eso empecé a ver mucho La Rosa de Guadalupe, porque siempre en clases era como que criticábamos mucho el guión. Entonces, yo una vez me puse a pensar, qué tan real es lo que dicen sus críticas al guión, ¿no? Entonces los empezaba a ver y empezaba a poner un poquito más atención como que al guión que utilizaban y todo eso, ¿no? Pero obviamente es un trabajo un poco cansado y fue ahí donde decidí acelerar un poquito el proceso y donde descubrí la magia de los 1.5, que es muy interesante, ¿no? Pero pues en este caso podemos hablar de un poquito más como la parte de la enseñanza, ¿no? Exacto. Más que de la parte de cine o la parte desde una perspectiva un poco más cinematográfica. Pero de todos modos fue muy entretenido, la verdad. Y pues al final vuelvo a repetir, es una opinión. Así es. Queremos enriquecerla, quizás, pero pues tú al final decides qué quieres, ¿no? Y pues muchísimas gracias. No se olviden seguirnos en Spotify, Fe para Miopes, y en YouTube, Fe para Miopes. Ya posteriormente, cuando tengamos más gente en nuestra producción, pues ya expandiremos nuestro universo hacia otras redes sociales. Pues muchísimas gracias. Recuerden que pues al final Jesús se manifiesta en todas las personas que nos encontramos en este mundo, y algo muy especial que quizás es muy sencillo pero a la vez muy profundo, y que me dijo un sacerdote es: recuerda que Dios te quiere feliz. Y pues eso sería todo. Nos vemos, cuídense mucho. No tengo lentes. Y pues nos vemos el próximo capítulo con nuevas sorpresas. Dale, nos vemos, hasta luego, adiós.